Hola a todos y todas. Vamos a entrar hoy en el último vídeo, la última sesión de nuestro seminario, que corresponde a uno de los momentos que a mí particularmente me parecen más bellos, más interesantes de la forja heroica. Como ya apuntábamos la semana pasada, esta especie como de gran subida, de gran apoteosis, ¿no? Utilizando la palabra campbelliana con respecto al mundo, a la propia forja heroica, suele terminar en el momento en el cual, al menos en su dimensión más banal, más popular, suele terminar en el momento en el cual un héroe adquiere esa especie como de conocimiento supremo, de gran don que le permite situarse como un elegido, como una figura sin brechas, sin fisuras, capaz de salvar a toda la humanidad. Claro, el problema, como ya apuntamos, es que el don, en el sentido campbelliano, no es esa especie como de gran fuerza mágica, gran aceptación del poder que permite llevar a buen término una cuestión salvífica sobre la humanidad, sino todo lo contrario, es asumir la herida, la castración, el que el otro está barrado, los límites de lo que uno es, y de alguna manera intentar dárselo a los demás, intentar volver para dárselo a los demás para hablar de esta cuestión. Pero antes de llegar ahí, hay un momento clave, hay dos momentos claves. Uno que a mí me parece hermosísimo, que es la cuestión de la duda, y otro que es no menos hermoso, que es la negación del regreso. Vamos por partes. Claro, cuando Campbell de pronto dice que el héroe duda, que el héroe llega como a esta especie de conocimiento del doble eje, de lo temporal y lo eterno, lo masculino y lo femenino, y de pronto se encuentra con que no es más que otro idiota, entre comillas, sometido a las normas del mundo idiota inhabitable que nos rodea, de pronto se siente profundamente problematizado con respecto a lo que ha sabido, porque es lógico, ¿no? Que cada uno vive muy bien, nos gusta mucho vivir en la sensación de que el mundo responde a nuestros deseos, de que somos seres completos, de que el poder está en nuestras manos, de que la filosofía Mr. Wonderful funciona, y de pronto pues resulta que no. Y entonces Campbell, por ejemplo, habla de Buda, nada más y nada menos que en el umbral mismo de la iluminación, en el umbral de ese acceso a la totalidad del nirvana, de pronto dice, ostras, Pedrín, ¿qué hago yo ahora con esto? ¿Cómo vuelvo al mundo? ¿Por qué vuelvo al mundo si yo aquí estoy la mar de bien? Y ahí surge como una especie de temblor inicial muy interesante, donde no hay nada que se dé por seguro, que se dé por sentado en el triunfo de la forja heroica. Claro, porque lo que surge de ahí es un sujeto que de pronto está en la falta de saber, en la falta de ser, en la falta de otro, donde está en el vacío, y ese estar en el vacío, como ustedes bien saben, al menos en un primer momento no es agradable. Luego ya veremos a dónde lleva esto. Pero la duda es fundamental. Y el segundo punto, no menos interesante, es lo que toca la soledad, lo que toca el placer de la soledad, lo que toca a la tentación de encerrarse, ¿no? La tentación de quedarse uno metido en su pequeño caparazón, con su pequeña porción de saber, sin tener que interactuar con los demás, sin tener que haber pasado por ese proceso de compasión al que hacíamos referencia en el último vídeo. Claro, la compasión es un tema muy interesante, y aquí Campbell cae también como en una especie de contradicción que merece la pena desbrozar, cuando en algunos momentos vincula esta idea de la soledad con Nietzsche. Claro que efectivamente hay una defensa de la soledad, evidentemente entendida en términos autobiográficos, en muchos de los textos de Nietzsche, porque las figuras heroicas, estoy pensando sobre todo en Zaratustra, pero yo creo que se puede hablar de un proceso heroico general en lo que toca al pensamiento nietzscheano, incluso hasta el punto de llegar a acceder como al gran misterio, ¿no? El gran temblor con el que Lou Andrea Salomé describía que Nietzsche había descubierto la idea del eterno retorno, ¿no? Y claro, evidentemente sí que hay algo ahí, como de esta negación del mundo, de los bienes del mundo, el salir de la órbita budista del deseo para poder entrar en una especie como de terreno transitable en el que nadie venga a molestarnos con nuestro pequeño dolor. Pero, y aquí está la diferencia que yo creo que Campbell no termina de explicitar y que es una lástima, Nietzsche tiene unas páginas extraordinarias, libro tras libro, poniendo en crisis la idea de la compasión. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Vamos a pensarlo. Claro, para Nietzsche la compasión
esto está en Aurora, esto está en la Gaia Ciencia, está por todos lados. La compasión es un flaco favor que se le da al otro, es un acto aberrante, es un acto profundamente molesto. Él odiaba a la gente compasiva. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Primero, porque entendía que la compasión tenía siempre un componente religioso, un componente espiritual, un componente teológico de fíjate qué bueno soy, Dios me va a premiar por actuar compasivamente, por actuar, digamos, desinteresadamente con respecto al otro, pero claro, aquí está la otra cuestión. Para Nietzsche la compasión nunca es desinteresada, porque claro, cuando yo compadezco, ayudo desde la lógica de la compasión religiosa al otro, lo que hago es aplastarle para ponerme yo en ese lugar extraordinario de gran persona, estupendo ser humano, donde el otro es una especie de mascotita que yo utilizo a mi antojo para sentirme yo mucho mejor. Claro, Campbell aquí hace un quiebro porque tiene que nadar y guardar la ropa, tiene que mantener la posibilidad de una cierta espiritualidad del mundo, de un cierto sistema mitológico con un sabor espiritual, y eso le lleva a dotar de, digamos, de carta de naturaleza positiva la cuestión de la compasión. Para Nietzsche, para Campbell, la compasión no genera esa especie como de disforia, por utilizar una palabra que está muy de moda, ¿no? Disforia entre mi cuerpo, el cuerpo del otro, mi postura superior y la postura inferior del otro, porque lo que se supone que el héroe al final, como ya apuntaba en el vídeo anterior, lo que el héroe ha conquistado es esa idea de la igualdad mediante la herida, es decir, que todos nosotros sujetos estamos heridos, somos parciales, somos imperfectos por haber nacido bajo un signo nacional, de género, de raza, sexual, y que todo eso ha generado cortes en nuestra subjetividad que nos llevan de alguna manera a admitir esa castración, y somos capaces de ver esa misma herida en el otro, tener una posición ética no desde la superioridad que me otorga la teología, el derecho moral divino, sino desde mi herida y desde mi imperfección. Mi imperfección me lleva a comprender la imperfección del otro, y es el mito el que permite ese resultado. Como podemos ver, hay mucha oscilación entre ciertas posturas filosóficas que Campbell, digamos, cita o de las que dice valerse, y luego los quiebros que él tiene que hacer para que todo esto encaje dentro de su sistema, que desde luego no es nada fácil. Lo que sí es mucho más bonito es una especie de tríptico que él señala sobre cómo nos preparamos para volver al hogar, qué pasos tenemos que dar para regresar al hogar, donde él hace una afirmación muy arriesgada y a mi juicio muy brillante. Y es que él dice, fíjense, que ese retorno imposible hacia el otro es precisamente el gran umbral, y de hecho él lo deja escrito en la página 275, edición de Atalanta del héroe de las mil caras, como siempre, y fíjense lo que dice, voy a leer literalmente. Esto nos lleva a la última crisis de la lista, de la que toda la excursión milagrosa no ha sido más que el preludio. Es decir, fíjense, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos hablado en los vídeos anteriores, no es más que la preparación para esta gran crisis. Sigue diciendo, el cruce del umbral más difícil y paradójico cuando el héroe regresa al país de todos los días desde el reino místico. Y sigue diciendo, con el don que lleva debajo del brazo, tiene que volver a respirar la atmósfera de esos seres humanos que, siendo meros fragmentos, se creen completos, y debe hacerlo independientemente de cómo haya reingresado. Y aquí es donde él traza este tríptico que vamos a pensar con mucho detenimiento. 1. Rescatado desde fuera, impulsado desde dentro o llevado en volandas por las divinidades que le han servido de guía. Desde fuera, desde dentro o marcado por la divinidad. ¿Esto qué puede significar? Claro, esto es muy bonito porque aquí se genera como esta especie de triangulación entre esos rasgos que permiten realmente que se haya accedido al don. Por un lado, lo que viene de uno, lo que uno ha conseguido siguiendo la famosa fórmula sartreana, ¿no? De uno es lo que hace con lo que han hecho de él. Por otro lado está esa especie de legado que recibimos de alguna manera de los otros, de nuestros amigos, nuestros enemigos, nuestra pareja, nuestros padres, y toda esa suma de elementos que van configurando, por así decirlo, el pavimento, el suelo por el que luego transitará
el héroe en su forja heroica o la heroína, y finalmente esa especie como de digamos, capa superior, sustrato superior, que podríamos vincular, algunos desde luego con lo espiritual y otros de manera mucho más humilde con la cultura, con los textos que nos configuran, las referencias que nos configuran, las películas, los libros, los discos que consumimos, ¿no? Y al final todo eso va generando esta amalgama de la que con un poco de suerte y tras atravesar esos umbrales emerge el don, pero claro, cómo se comparte ese don hacia los demás, cómo se lleva hacia los demás. Bueno, Campbell utiliza además aquí una expresión que a mí me gusta mucho, que es aquellos seres humanos que siendo meros fragmentos se creen completos. Claro, esto es una idea fundamental. Y aquí surge un primer peligro con el que se enfrenta el héroe antes de regresar, que es la tentación de la soledad. Y que es algo que el propio Campbell conecta en algunos momentos con Nietzsche, yo creo que de manera bastante acertada, ¿no? Lo primero que necesitamos como seres humanos, ¿no? Aparte de el saber estar al refugio de nuestra propia soledad, es cómo abrir vasos comunicantes con los demás, cómo generar un encuentro de lenguaje, mediante el lenguaje, de cuerpo también, mediante el cuerpo, entre aquello parcial, roto que somos, aquello incompleto, aquello al que no le han salido bien las cosas, y de pronto ese mundo exterior donde hay otros seres incompletos, rotos, a los que tampoco les han salido bien las cosas. Entonces evidentemente está como el tema de la soledad, ¿no? El tema de qué hacemos con la soledad, cómo la manejamos y cómo iniciamos el camino de regreso. Y está también, lamentablemente, un segundo dato que Campbell vincula y vertebra muy bien, que es el hecho de que los demás, por lo general, no quieren saber. Es decir, esto es algo que, sobre todo los que nos dedicamos a estudiar con cierto interés las herramientas psicoanalíticas, lo vemos constantemente, ¿no? En general no queremos saber, es mucho más fácil confiar en un saber totalitario que nos diga, guau, lo puedes todo, hoy es tu día, lo vas a conseguir todo, no tienes límites, no tienes ningún tipo de nada que te frene a conseguir tus sueños y tal. Entonces cuando llegamos los aguafiestas, cuando llegamos los que venimos con la herida de la cultura bien aprendida y decimos, bueno, es que igual sí que tenemos límites, es que igual el pensamiento Mr. Wonderful no funciona, es que igual no hay que confiar en los memes motivadores en blanco y negro con frases sacadas de Dios sabe dónde de internet. Claro, la tentación de matarnos, literalmente, es una tentación, yo creo que que está un poco como al cabo de la calle, ¿no? Es normal que cuando el héroe vuelva o la heroína vuelva a decir, oiga usted que el mundo es incompleto, que ustedes no saben habitar el mundo, que llega a la realidad y la realidad está afilando sus cuchillos para que usted no consiga lo que quiere y tenga que hacer algo con ese no conseguir lo que quiere, o lo que han querido sus padres para usted, o lo que han querido su pareja para usted, como eso no le va a salir, tendrá que reinventarse y reconstruirse a partir de ahí. Lógicamente la primera tentación es mandarnos a freír monas. Claro, esto no es estrictamente campbelliano, de hecho probablemente ustedes estén pensando ya en el mito platónico de la caverna, que desde luego se puede aplicar a esta etapa de la forja heroica con mucho cuidado, y repito, Campbell desde luego no manejaba la lógica ontológica o el discurso ontológico que late tras la teoría del conocimiento platónico en la caverna, no van exactamente los tiros por ahí, pero sí que hay algo de ese gesto consignado en la República, en el cual los seres humanos que viven encadenados deciden asesinar de una manera más o menos salvaje a aquel que tiene el mal interés de sugerirles que quizá hay algo ahí fuera, porque ese ahí fuera desde luego es mucho menos cómodo que estar tranquilamente sentado en la caverna viendo las sombras que se proyectan al fondo. Esta idea tiene mucho que ver, yo creo, con lo que ocurre cuando el héroe vuelve a casa. Campbell son unos capítulos realmente hermosísimos, yo creo que son de los más hermosos del libro,
Campbell sitúa ahí esa gran crisis y lo hace desde un desencantamiento del mundo, es decir, el héroe o la heroína, cuando regresa a la realidad, debe toparse con un mundo desencantado, o bien debe asumir que el mundo de pronto está lleno de espectros. Esto hay que ir despacio. Claro, esto es algo que probablemente ustedes han visto, ¿no? Yo lo veo constantemente en el mundo universitario, ¿no? Cuando uno se encuentra con estos estudiantes o estas estudiantes que de pronto han atravesado algunos ritos de paso universitarios, se han descubierto, han crecido, han encontrado algo parecido a una vocación o por lo menos unas herramientas sólidas sobre las que levantar una personalidad más madura, y de pronto vuelven al pueblo, vuelven a casa paterna después de haber vivido fuera, vuelven al origen, y lo que se encuentran es un mundo desencantado. Hay quienes intentan encajar ese mundo infantil, paternal, familiar en la carrera, salen disparados automáticamente, sufren muchísimo y salen disparados en el momento en el que descubren que la universidad no es la casa de papá y mamá, no es el instituto del pueblo en el cual le caían muy bien al maestro de turno, donde les aprobaba sin hacer demasiado esfuerzo, sino que en el momento en el que descubren los baremos universitarios, la manera en la que trabajamos ciertos profesores, salen disparados, porque la casa paterna, la herencia infantil, no puede nunca clavarse, desplegarse sobre el trayecto del cambio, sobre el mito, sobre el rito de paso, ¿no? Sin embargo, cuando al revés, aquellos que han sabido salir, que no es nada fácil, salir de casa de papá y mamá, de pronto vuelven a casa de papá y mamá, se dan cuenta de lo que hay detrás de esos círculos cerrados, de esas novias de toda la vida, esos novios de toda la vida, los coches tuneados, el bar del pueblo y el mundo tremendamente fragmentado en el mal sentido de la palabra, no en el sentido campbelliano, el mundo parcial, el mundo pequeño en el que habitaban. Volver al terruño, volver a casa paterna, siempre es una pequeña catástrofe, siempre es una manera de defraudarse, salvo que, como le pasa a Alexander, y ojalá tengamos tiempo a hablar de esto en la película de Berman, salvo que, como Alexander, uno regrese a la realidad sabiendo que lo que antes era completud, ahora es en realidad fragmento, es herida, es fantasma, ¿no? Que es el obispo Bergerus del que hablábamos hace 2 vídeos. Luego, al final, ese retorno es para Campbell una conquista de lo humano. Él hace una finta preciosa en las últimas páginas de esta primera parte, cuando habla del éxito sobrehumano, ¿no? Que efectivamente es el de las forjas superheroicas, el de haber llegado lo más lejos posible, haber conseguido desentrañar los secretos del universo, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es el saber humano, es el éxito humano que paradójicamente es el atravesar esa gran crisis, ¿no? Campbell plantea esta idea de que al final lo exterior y lo interior, el mundo de los mitos y el mundo personal de cada uno de nosotros es solo uno, y que hay una puerta entre ambos que es la del relato, y aquí podemos hablar mucho de cómo funciona el cine, que es la que permite atravesar esas figuras exteriores, fundadoras, esos mundos imposibles, mitológicos, fascinantes, con nuestro pequeño mundo. El héroe es el que aprende a pasar de uno a otro, arranca cosas de uno para llevarlo a otro, arranca cosas de la vivencia cinematográfica para llevarlo a su propia vida, y al mismo tiempo es capaz de mirar desde su subjetividad radical, desde su herida, desde su castración, aquello que le ofrecen las películas. Hay una frase maravillosa que tengo por aquí apuntada, ¿no?, de Campbell, cuando dice el héroe es capaz de sobrevivir al impacto del mundo. Esto es clave, porque el mundo impacta, el mundo real impacta, y cuando lo hace, ojalá tengamos una buena película a mano para generar ese mecanismo de supervivencia, texto cinematográfico, texto fílmico como supervivencia. Y claro, llegados aquí, nos encontramos con la pregunta de qué queda al final de la forja del héroe, qué es lo que ha ganado el héroe después de construir toda esta enorme trayectoria que hemos ido desplegando en los últimos vídeos. Y Campbell no lo duda y pone una palabra maravillosa en el centro de la forja heroica, en el centro del monomito, que es la libertad. En la conquista del héroe es la conquista de la libertad, pero esa libertad en Campbell
no hay que entenderla desde ciertas alternativas políticas contemporáneas que hacen de la libertad su capa un sayo, ni desde esta especie como de sueño narcisista tan de nuestros días de que queremos ser libres, ¿no? Ser libres confundido como hacer lo que nos dé la real gana, cuando nos dé la real gana, sin ningún tipo de limitación, porque somos capaces de acceder a todo, a todos los goces, a todos los placeres, a todas las camas, a todas las carreras, a todos los trabajos y a todo lo que queramos. No, la libertad, en Campbell, pasa por la asunción de la herida y de esa castración, de esa finitud de la que hablábamos antes, ¿no? El hombre o la mujer acceden a esa libertad desde los límites de su ser, desde lo más concreto de los límites de su subjetividad, de su existencia en el mundo. Lo hacen pertrechados desde el arte, pertrechados desde la cultura, pertrechados desde los relatos, desde la mitología, sabiendo que es una libertad que se despliega en un mundo hostil, es una libertad que tiene alambre de espino a su alrededor, pero que, y aquí está la clave, y Campbell lo dice de una manera preciosa, no es que nos permita acceder a todo, nos permite devenir. Y la palabra, que es de Luciana, obviamente es un concepto de Deleuze. Campbell no, es obvio que no tenía ni idea de Deleuze y no creo que le hubiera interesado gran parte los trabajos de los 60 en los que quizá coincidieron, pero tampoco creo que tuviera mucho interés. Pero en la página 307 del Héroe de las Mil Caras, con un olfato, yo creo, muy bonito, dice, y es una de las frases que cierran la primera parte del libro, luego hay más capítulos en los que no vamos a entrar, pero dice: el héroe es el paladín de las cosas en su hacerse, de las que están por hacer, no de las que ya están hechas, porque él mismo es su devenir. El héroe es el que admite que el proceso de cambio nunca termina, que el proceso cíclico de la aventura heroica nunca termina, que los umbrales nunca terminan y que no hay un punto de llegada. Cuando analizamos bien esos gráficos, hay un gráfico que Campbell utiliza en El Héroe de las Mil Caras, pero hay muchos más que se han ido adaptando, y se hace como una especie de flecha que gira sobre sí misma, que nunca termina, ¿no? El héroe, en el momento en el que regresa al hogar, de pronto vuelve a sentir la llamada de la aventura, y la historia se reinicia una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque la libertad es una conquista necesariamente efímera. Ningún ser humano puede levantarse y decir un día: qué bien, ya soy libre, igual que no puede decir: qué bien, ya estoy curado. Ahí está la clave de la terapia psicoanalítica. Igual que no puede levantarse un día y decir: qué bien, ya estoy completo. Esto es imposible, y por lo tanto siempre hay un nuevo umbral, por lo tanto siempre hay una nueva muerte simbólica, y por lo tanto es necesario admitir que hasta el último de nuestros días vamos a estar sometidos a un proceso de inevitable forja heroica. Somos constantemente sujetos en proceso de creación, sujetos de lenguaje, heridos de lenguaje, decastrados en el lenguaje y en un constante proceso de creación. La libertad es asumir esa creación, asumir la impermanencia que emerge de esa creación y la necesidad de aprender a dialogar con los umbrales. Y hasta aquí la forja heroica. Seguiremos tratando algunos temas campbellianos en los próximos vídeos, pero creo que el cogollo de lo que yo quería demostrar, de esta nueva lectura que quería proponer al hilo de la verdadera función, el verdadero funcionamiento de la forja heroica, ha quedado especialmente claro. Espero que hayan disfrutado de lo que llevamos hasta aquí. Volveremos en breve con más ideas al respecto, y como siempre, si tienen cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, les invito a que lo dejen en los comentarios del vídeo y seguimos adelante. Muchas gracias por su atención.